Bienvenidos. Esta vez hablaré del libro de la selva. Haré una pequeña reseña y algunos comentarios. Hace tiempo que leí el libro de la selva, hace muchos años, muchísimo tiempo. En las librerías es más conocido como el libro de las tierras vírgenes. Y está escrito por el autor británico Rudyard Kipling, que curiosamente es el mismo en el que se inspira en la marca de mochilas que usan los niños. También con la lectura del libro de la selva me di cuenta de las diferencias que hay entre un libro y una película, entre la adaptación del libro, sobre todo la versión de Disney, la primera versión, que no puede decir que lo haga mal, la disfruté, es graciosa, es cómica, aunque es una versión extremadamente condensada de la novela. Y aunque el libro es considerado un libro infantil, no es incómodo para un lector adulto, no está escrito en un tono infantil, podríamos decirlo. El lenguaje que maneja es muy apropiado, muy profesional, muy poético. No es un libro sencillo, ya lo he mencionado, estos libros considerados muchas veces para niños pueden ser a veces muy densos. No es un libro que se lea de un tirón, definitivamente, es un libro, como les acabo de mencionar, un libro denso, no es un libro fácil, se requiere concentración, paciencia, como sucede con muchos clásicos. Hay que recordar que los clásicos están escritos por lo regular hace más de un siglo, manejan un lenguaje diferente al de ahora y otros valores además. En el libro, digamos, suceden muchas cosas que si las contrastamos con las que pasan en la película, las comparamos, hacen que la película de Disney, la animada, parezca un triste capítulo del libro. Esto lo menciono para que se tengan una idea de qué tanto se adaptó del libro a la película. En el libro pasan más cosas definitivamente, en especial ese capítulo en donde hay una pelea entre perros y lobos, una guerra. Un capítulo que merece mucho la pena y que no está en la versión animada. Además de todo lo que llevó a la muerte del villano de la historia, el tigre Shere Khan, que en la película está extremadamente condensado. La trama del libro, pienso yo que es muy conocida. Un bebé humano es dejado en esta selva o jungla y es criado por unos lobos que le enseñan a vivir en esta selva. En la novela, este niño llamado Mowgli aprende a comunicarse con los animales. De hecho, podemos pensar comportarse como uno más de ellos. Y en las páginas del libro nos enteramos de cómo se organizan los animales, cómo forman entre ellos una sociedad. Pero también entendemos que no es una sociedad como la de nosotros, aunque también sufren muy parecido a como sufrimos nosotros. Yo lo leí en una antigua edición, que ya es muy difícil de conseguir, y creo que no tenía todos los capítulos, sobre todo los capítulos que no están relacionados con el libro de la selva, no están relacionados directamente, pero aún así era una muy buena versión. También existe en el mercado, bueno, también del mismo autor, una secuela directa del libro de las Tierras Vírgenes, el regreso a las Tierras Vírgenes o algo así. Es algo que yo no he leído, no sé cómo será esa secuela, ¿verdad?
Pero digamos que la parte más conocida es la primera historia. Es como, digamos, como Mujercitas. Todo el mundo conoce, bueno, no todo el mundo, pero sí mucha gente conoce esta historia de Mujercitas. Pero poca gente conoce Hombrecitos, ¿verdad? Entonces, digamos que la secuela del Libro de la Selva también quedó en esa parte un poco olvidado, ¿verdad? Un poco relegado. ¿Y con qué nos quedamos en esta pequeña reseña? Sobre todo, yo me quedo con la idea de que tienen que leerla, realmente, ¿verdad? Porque no existen buenas adaptaciones. Y de hecho, yo creo que no es posible hacer una buena adaptación. No siempre el lenguaje literario puede funcionar en el cine. Por eso los cineastas hacen cambios, porque no todo lo que dice la novela se puede trasladar al cine, y no es que sea por, digamos, sobre todo ahora por efectos especiales o algo, ¿verdad? Simplemente que en el lenguaje escrito funciona, pero en una película no funciona. Entonces tienen los cineastas que cuidar mucho eso. Y en este libro, en esta novela hay mucho de eso, cosas que es difícil de trasladar al cine, ¿verdad? O a la televisión. Como dato curioso, la mejor película que he visto, que puede suponerse que tiene alguna relación con el libro de la selva, y a la vez no, es la película de Tarzán de Greystock, la película en donde aparece Christopher Lambert y Andy McDowell, de la década de los 80s. Es una película que merece mucho la pena verse. Y aunque no está relacionado, digamos, directamente con el libro de la selva, como les menciono, maneja la misma trama. Tarzán es básicamente la misma trama del libro de la selva. Es un niño que también es criado por animales salvajes. Entonces esto es un dato curioso, el que la mejor adaptación vista del libro de la selva sea una que no lo es. Y con esto termino este video, esperando que eh, tengan la oportunidad de leerlo. No siempre se tiene la oportunidad de leer. Es un libro clásico, ¿verdad? Y se puede conseguir de forma económica. Aunque es un libro, digamos, algo largo, lamentablemente las ediciones económicas tienen, digamos, a veces vienen condensadas o a veces vienen con una letra muy pequeña, ¿verdad? Entonces, aquí no sé si recomendarles una versión económica, ¿verdad? Sé que existen muchas versiones económicas de este libro, es un clásico, ¿verdad? Pero si tienen algo más de dinero, consíganse una buena edición con buena letra, ¿verdad? Para que no sufran sus ojos, ¿verdad? Entonces con esto me despido. Adiós.